Gracias infinitas, Padre, por permitirnos entonces todavía escuchar tu palabra, de tal manera que haya esa libertad para poder asistir a la iglesia, para poder escuchar tu palabra. Sabemos que en estos mismos instantes, en otras latitudes, en otros lugares de nuestro mismo mundo, eso no es factible. Hay mucha restricción. Algunos cristianos se reúnen ya de manera clandestina. Pero Dios, qué privilegio tan hermoso, qué bendición todavía, el poder asistir libre y voluntariamente a la iglesia. Gracias, Dios amado, entonces, por tu palabra. Que en esta mañana, Señor, la misma sea expuesta. Naturalmente que utilizas tú a hombres, pero que la misma presencia del Señor nos acompañe y que Él sea el que infunde entonces la misma, dando también en nuestra mente y en nuestro corazón la posibilidad de entender lo que tú quieres decirnos. Te amamos, Dios, te glorificamos. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Una vez más, hermanos, qué bendición poder llegar a su casa para, ya lo hemos dicho, bendecirlo, alabarle, cantarle, pero también para poder escudriñar su palabra y estar en la misma, plenos, llenos, entendiendo, comprendiendo la palabra del Señor. Dice la Biblia, y esto es lo que hemos estado meditando en estas últimas 2 semanas, hemos estado analizando, hemos estado pensando, hemos estado diciendo: Señor, enséñanos, explícanos claramente esto de ser justificados. Y hace 15 días entonces hablábamos del hecho de que en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio pensamiento, no podemos ser, ¿qué cosa? Justificados. Nunca, jamás. Por el contrario, cada vez que pasa eso, lo único que ponemos es excusas y excusas para no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál fuera esta? Tenemos excusas para todos, pero aún ahí pretendemos justificarnos a nosotros mismos, y en la mayoría de casos entonces solo acarreamos más condenación, porque estamos mintiendo sobre la mentira, en el sentido de no decir claramente: no puedo o no quiero hacer, Dios, tu palabra, y vivimos excusándonos. Pero hace una semana entonces tratamos el otro punto de vista y veíamos cuál es la verdadera justificación. Y a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, mostrábamos que justificar no es sino declararnos justos, aun cuando somos, ¿qué cosa? Pecadores. Aun cuando somos malos, aun cuando todavía no hemos entendido completamente la perfección de Dios, porque no podemos hacerla, Él nos termina declarando justos, aun siendo pecadores. Entendíamos entonces que a través y solo a través de Jesucristo el hombre puede ser justificado. Es decir, que aun siendo pecador es declarado, ¿qué cosa? Justo. Y veíamos entonces a la luz de esa misma palabra, cuando nosotros creemos esto y cuando nosotros nos arrepentimos entonces de nuestro mal caminar, de nuestras malas acciones, porque cuando comprendemos que Él, pese a estar en esa condición de pecado, Él nos ha declarado justos, estamos llamados entonces no solamente a creer en Él, sino también ¿a qué? A arrepentirnos. Por eso es que el mensaje del Evangelio es: cree y ¿qué? Y arrepiéntete. ¿Y qué implica entonces? Manifestamos el arrepentimiento, entendiendo que no somos perfectos, un cambio de conducta total de 180 grados, no de 360, porque 360 sería darnos una vuelta completa y regresar ¿a dónde? Al mismo punto. Sino que comprendiendo, entendiendo que si yo creo en Él y me he arrepentido de corazón, entonces mi vida va a tener que dar nuevos frutos. Mi vida no puede seguir caminando de tal manera que me aparte de Dios,
sino que al girar 180 grados ahora mi vida va a ser acercarme cada vez más a Dios. Cuando entonces comprendo el verdadero mensaje del Evangelio, la justificación, el caminar en Dios, no puede ser que viva de tal manera que me aparte, sino que ahora yo viva cada día acercándome a Él. Cuando comprendo entonces que he sido perdonado, no por lo que yo haya hecho, sino que he sido perdonado porque la culpa de mis pecados, la paga de mis pecados, no es que quedaron en el aire, sino que Cristo mismo los pagó. Que yo haya sido declarado justo, aún siendo malo, no quiere decir que se olvidaron con relación a que nadie tuvo que pagarlo, sino que el Cristo mismo los pagó. Ya no se acuerda Dios de ese pecado con relación a mí, pero naturalmente que el Cristo mismo pagó por esa culpa. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Entonces ahí yo entiendo la verdadera libertad en la cual ahora estoy llamado a vivir. Amén. Yo creo que Él murió por mí. Yo me arrepiento de mis pecados. Y mi vida, aunque no es perfecta, tiene que dar un giro, un rumbo diferente, un caminar diferente. Cuando comprendo entonces que la paga yo no la hice, sino que Cristo pagó por mí, entonces lo que debe moverme ahora es a vivir conforme a ese sacrificio que Él hizo. Diríamos en otras palabras, si Jesús nos está invitando a seguirle, yo tengo que ser, ¿qué cosa? Digno de seguirle, digno de caminar con Él, digno de ahora, si Él me dice entonces sígueme, digno de estar siguiéndole. Porque muy posiblemente si no comprendo eso, tal vez solo sea un mensaje que movió mis emociones, pero no movió mi voluntad. Yo le invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículos 37 y 38. Mateo, capítulo 10, versículos 37 y 38, para comprender un poquito el tema que hoy vamos a desarrollar con relación a ser ahora en su caminar dignos de Cristo, dignos de llamarnos cristianos, dignos de decir que somos hijos de Dios. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, y dice así la palabra del Señor. Mateo 10, 37 y 38. Pero yo quiero que nos enfoquemos ahorita en el versículo básicamente 38 primero, y después vamos a analizar el 37. 38 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Versículo 39. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Leamos de nuevo este 38 y 39 para tomar una mejor postura de lo que vamos a leer hoy y analizar hoy. Y el que toma su cruz, y el que no toma su cruz, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué implica entonces esto? ¿De qué cosa? De ser digno de mí. ¿Cuántas veces es necesario que esto sea reflexionado de tal manera en nuestra mente y en nuestro corazón para poder entender lo que implica entonces
caminar con Él. Lo que implica entonces seguirle a Él. O diríamos lo que implica entonces ser dignos de Él. Entendamos una cosa para partir de ahí. ¿Que hay algo que nosotros podamos hacer desde el punto de vista humano para alcanzar la salvación? Absolutamente nada. ¿Eso está claro? Sí. ¿Quién nos ha justificado? Él. Siendo nosotros pecadores, Él nos declaró justos. Amén. Es decir, nos dijo: tú eres justo pese a que eres pecador. Es una declaración, ya lo hemos básicamente y avanzadamente repetido y repetido, porque el hombre no puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, una vez que he sido declarado justo, una vez que he creído que Él murió por mí, una vez que he creído que necesito un redentor, un salvador, una vez que me he arrepentido de mis pecados, no es menos cierto que mi vida entonces debe tener ¿un qué? Un cambio. Y aunque las obras no me salvan, por 15ª vez hay que repetirlo para que esté claro, porque muchos podrían entender: entonces sí necesito hacer algo. No, para obtener la salvación no necesitas hacer nada, porque Él ya nos la dio. Amén. No es menos cierto que si yo entiendo claramente ese punto de vista, mi vida no puede seguir siendo la misma. Amén. Es decir, aunque no me salvan las obras, si yo ya he sido limpiado, si yo ya he sido justificado, si yo ya he sido perdonado, mi vida debe cambiar. Mi vida debe ser diferente. O lo que la palabra de Dios dice: debes mostrar una vida que ahora demuestre que eso que dices haber confesado, que eso que dices haber creído, que eso que dices que estás siguiendo, la gente lo puede percibir. Se pueden mostrar tus ¿qué? Tus frutos. Otros pueden ver claramente que algo ha acontecido en tu ¿qué? En tu vida. O dicho de otra manera, en el concepto que hoy queremos escudriñar la palabra, es que si dices ser cristiano, si dices haberte arrepentido y si dices creer en Él, debes ser digno de caminar con Él. Debes ser digno de seguirle a Él. Debes ser digno de llamarte su hijo. Debes ser digno de entender y comprender qué ahora implica tu vida, qué ahora eres. Porque si no, eso es naturalmente una de las cosas que el mismo mundo utiliza para decir: ¿y dónde entonces está el cambio? ¿Y dónde está la diferencia? ¿Y dónde está la transformación? Si cuando dices ser cristiano, tu vida no es digna ¿de qué? De lo que Él enseñó. Mire lo que dice ahora sí, escudriñando esto, versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, es decir, si tú no cargas lo que ahora debes comenzar a cargar, que por cierto es ligero, no es pesado, y me sigues, no eres digno de mí. El que no toma su cruz y el que no comienza a seguir a Cristo como se debe, no es digno de llamarse cristiano. No es digno de decir que está siguiendo los pasos de Cristo. Y el 38 nos da la pauta de cómo en la parte práctica sucede esto. Es decir, la palabra de Dios, como siempre, no es solamente teoría, porque Cristo acompaña la teoría e inmediatamente infunde la práctica. ¿Y qué es lo que dice el 38? Porque el que halla su vida, el que pretende encontrar algo importante, el que pretende guardar algo que para él es importante, ¿qué dice? La perderá.
Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dicho de una manera un poco más práctica, el hecho de llamarnos ahora dignos de Jesús, dignos de seguir a Jesús, en nuestro diario caminar va a haber cosas que debamos, ¿qué cosa? Perder. ¿Para qué? Para ganar otras. Si yo quiero entender como tal el mensaje del Evangelio, y yo quiero comprender ese mensaje que afectará a mi vida, yo debo comprender que para ser llamado digno de seguirle, digno de ser hijo de Dios, digno de ser cristiano, pues entonces yo voy a tener que cambiar mis prioridades. Y algunas en las cuales yo considere que son ganancia, me voy a dar cuenta que no, que solo han sido, ¿qué cosa? Pérdida. Que lo que he perdido muy posiblemente es tiempo, que lo que posiblemente he perdido aún es economía, que aún lo que he perdido es dinero, que aún lo que he perdido es amistades, que aún lo que he perdido una cantidad y una serie de cosas que yo suponía que estaba ganando, pero que ahora en el Evangelio, por considerar que soy un seguidor de Cristo, ya digo, no son ¿qué? No son ganancia, sino que en realidad han sido ¿qué cosa? Pérdidas. Por lo tanto, entonces ahora yo comienzo a ver bien qué es lo que en mi vida entonces en forma real y práctica es ¿qué? Ganancia. ¿Y qué cosa en la realidad es qué? Pérdidas. Amén. La palabra es clara y dice: el que haya su vida, el que encuentra algo que pretende que esto le va a dar ¿qué cosa? Vida. Ojo, entienda, muy posiblemente la está ¿qué? Perdiendo. Pero el que en cambio llegue aún hasta el máximo extremo de perder la vida misma por Cristo, entonces este va a hallar la verdadera vida. ¿Qué es lo que implica entonces seguir al Señor? Podríamos decir: ¿cómo me convierto en un digno seguidor de Cristo? Para ser un digno seguidor de Cristo, yo voy a entender que algunas cosas ahora debo comenzar a deshacerme, que yo antes pensaba que eran importantes, que yo aún antes las guardaba, pero que ahora a la luz del Evangelio yo veo que estas solo me han traído ¿qué? Pérdidas. Por lo tanto, debo comenzar a desechar, debo comenzar a dejar, y me debo quedar con lo verdaderamente importante. Lo que a la luz de la palabra, lo que a la luz de Dios considera que es ¿qué? Importante. Y bajo ese concepto entonces podríamos decir que lo importante siempre va a ser la ¿qué? La voluntad de Dios, plena y perfecta, que muy posiblemente no la entienda en su totalidad, que muy posiblemente no la entienda en ese momento. Si es que a lo mejor acontece algo en mi vida y que yo reflejo a la luz de la palabra y veo que su voluntad me pide algo, pues entonces no entender que estoy perdiendo algo, sino que si hago su voluntad, al final voy a ¿qué? A ganar algo, no a perderlo, sino a ganar. Ahora, por supuesto, ahí va el conflicto. ¿Qué considera el mundo ganancia? ¿Y qué considera Dios ganancia? ¿Qué considera el mundo pérdida? ¿Y qué considera Dios pérdida? Pero cuando yo comprendo su voluntad plena y perfecta, su soberanía total, voy a entender que siempre que Dios me muestre algo para que lo haga en su plena voluntad, siempre será ¿qué cosa? Algo en esa voluntad plena y perfecta, lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Amén. Porque Dios no se equivoca. Aunque aparentemente ese momento para mí lo esté viendo como ¿qué? Como pérdida. Aunque aparentemente ese momento me duela, aunque aparentemente en ese momento sea difícil, pero a la luz de su palabra yo siempre veré que su voluntad es ¿qué? Perfecta. Y por lo tanto no hay error, porque Dios no se equivoca.
Dicho esto, yo te invito a que vayamos ahora sí a la palabra del Señor. Y vamos al libro de Filipenses. Por favor, yo te invito a que vayamos al libro de Filipenses. Ya te digo el texto. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Y nos vamos a centrar en los versículos del 4 al 8. Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 al 8. Si lo tiene ahí, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo en esta carta. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Hablábamos entonces de que muy posiblemente, por no hacer la voluntad de Dios, el ser humano siempre se justifica a sí mismo. Entendiendo entonces que lo único que acarreamos es más condenación, porque al mismo Señor no le podemos mentir ni engañar, sino que comprendiendo claramente el mensaje, decimos: solo cuando tú me has justificado, yo puedo entonces ser declarado verdaderamente libre, porque aún siendo culpable, tú me has dado una nueva oportunidad, porque el Señor Jesús pagó mis pecados. Pero cuando yo creo esto y cuando yo me he arrepentido de manera verdadera, mi vida ahora cobra una nueva dimensión. Yo tengo que ahora demostrar, no para alcanzar la salvación, sino para, en la realidad, los que me miran, entender y comprender que ahora sí ha habido un cambio verdadero, que mis frutos, que mi vida es diferente a la que vivía antes. Si daba frutos de podredumbre, ahora tendré que dar buenos frutos. Y para ello yo necesito caminar con Jesucristo. Y para ello yo necesito caminar con el Señor. Pero para poder caminar con el Señor de una manera verdadera, adecuada, correcta, yo tengo que ser, ¿qué cosa? Digno de estar en ese proceso, digno de seguirle, digno de llamarme hijo de Dios, digno de llamarme cristiano. Pero entonces la misma palabra nos muestra que para que eso suceda de una manera real y verdadera, en el mundo van a suceder siempre estos choques, siempre estas cosas. ¿Por qué? Porque como yo quiero caminar de manera digna, voy a tener que valorar lo verdaderamente importante para que yo pueda dignificar con mi vida que en realidad soy un hijo de Dios. Y esto en la parte práctica, ¿qué empieza? ¿Qué entiende? ¿Qué se comprende? Que yo debo comenzar a dejar las cosas que aún posiblemente yo pensaba que eran ganancias, que eran buenas, que eran correctas.
pero que a la luz del Evangelio me doy cuenta que están mal. Entonces debo comenzar a perder esas cosas para comenzar a ganar las verdaderas, las reales, las eternas, las trascendentales, las importantes, que no siempre son solamente las necesarias, sino las importantes. Y en esta mañana entonces, a la luz de esa palabra, vamos a ver dos ejemplos de gente transformada por la presencia misma de Dios, que naturalmente sus vidas demuestran un cambio para aún desprenderse de lo que aparentemente, según el mundo, era ¿qué? Importante. De lo que según el mundo era trascendente, de lo que según el mundo era vital. Pero a la luz del Evangelio comprendo que no era ni importante, ni vital, ni digna de que esté en mi vida y yo así ser llamado hijo de Dios, sino que por el contrario, ahora yo las considero, dice el mismo apóstol, basura. Veamos pues entonces, ya entrando en materia, cada una de las cosas. Mire lo que sucede aquí, cómo se presenta el apóstol y dice: aunque yo también de qué confiar, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Trayendo un lenguaje un poco más coloquial, más nuestro. Vea, si alguien tiene de qué hacerse mucho, si alguien de ti tiene que sacar pecho, si alguien tiene que aquí ostentar cosas, si aquí alguien carnalmente puede decir todo lo que este mundo me ha dado, todo lo que esta carne me ha dado, todo lo que alrededor mío me ha dado, si hay alguien quien debe exponer eso, ¿qué dice el apóstol? Soy yo. A ver, si vamos a hablar carnalmente y si vamos a hablar para sacar pecho de todas las cosas que yo podría decir, en esto tengo que gloriarme, en esto tengo que maravillarme, en esto tengo que demostrar que soy importante. Dice el mismo apóstol, versículo 4, este sería yo más, dice el apóstol. Y comienza a dar todas las cosas que en la vida y en la circunstancia del apóstol se dan. Dice versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Wow. Vamos analizando un poquito cada una de estas. Circuncidado al 8º día, es decir, él cumplía a rajatabla la ley. Entendamos en el contexto en el cual se hablaba, y era un concepto eminentemente judío. Y recordemos que los judíos, en su pensamiento y en su concepto, aún en el tiempo de Cristo, decían ser los hijos exclusivos de Dios, y hasta ahí es correcto. ¿Cuál era el error? El error entonces, para ser un verdadero judío o para ser un verdadero hijo de Dios, desde el concepto bíblico, no es solamente el decir tengo un linaje, tengo una estirpe, soy descendiente de este y de este, sino que la misma palabra nos muestra que ser judío verdadero, o que ser cristiano verdadero, o que ser hijo de Dios verdadero, es ¿qué cosa? Hacer su voluntad. Amén. Amén. Con tapabocas y todo, despiértese, los que han dormido medio tarde, levántese, porque estamos escuchando su palabra. Entonces, ¿qué es lo que entendemos como judío verdadero? No el linaje, no la descendencia, sino que hacer su voluntad. Eso implica ser verdaderamente hijo de Dios, no el linaje. Pero en el contexto en el cual se presenta Pablo para demostrar a los judíos que podía él en la carne
sacar pecho, que en la carne él podía enorgullecerse, dice, circuncidado al 8º día. Es decir, aún sus padres eran ¿qué? Cumplidores de la ley. Dios me dice que haga esto. Y claro, ahora entendemos que nadie puede cumplir la ley en su totalidad. Pero según el concepto que ellos veían, vean, al 8º día circuncidado. Del linaje de Israel, ya lo hemos manifestado algo. O sea, yo soy de estirpe, yo soy de linaje. Yo, vea, desciendo de Benjamín. Yo podría demostrarte ahorita mi genealogía. Y Benjamín engendró a este, y este engendró a este, y este engendró a este, y este engendró a este. Y así llegué ¿a quién? Y así llegué a ser obviamente Pablo, que por supuesto sabemos que es cambiado aún de nombre, porque naturalmente tuvo un encuentro con Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que está aquí demostrando? Aquí está demostrando que según el concepto humano cumplía con todas las cosas. Cumplidor de la ley, de un linaje escogido, que él tenía descendencia, que él tendría, alguien diría trazabilidad. ¿Qué es esto? Es llegar hasta el punto de origen para determinar la pureza de una cosa, lo legal de una cosa. Y él se presentaba como tal, puro, digno, de una tribu de los 12 patriarcas, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, o sea, eso más, no era cualquiera, no había mezclas, ¿no? Él era ¿qué? Puro. Si estuviéramos en el contexto de nuestra nación, mira, yo de cepa, yo de los de veras, yo quiteño nacido en la Plaza Grande, diría alguien, ¿no es cierto? O uno manaba esos, vea, mi abuelo manaba, mi bisabuelo manaba, mi tatarabuelo manaba, pero vea de los de veras, orgulloso. ¿Hebreo de qué? De hebreos, o sea, alguien quien puede jactarse de algo. Yo no he tenido mezclas. Y todavía comienza a dar más atributos en el concepto humano. En cuanto a la ley, ¿qué cosa? Fariseo. O sea, era un doctor de la ley, un estudioso de las escrituras. Era preparado en la doctrina, era preparado en la palabra del Señor. No era ¿qué? Como alguien diría ahí, pelo de cochino, moco de mico. No, era, vea, de veras. Aquí yo estoy, yo puedo demostrar que aún en cuanto a la ley fariseo, o sea, preparado, estudiado, docto, no era cualquier ignorante por ahí, perdóneme la palabra, usted está hablando con alguien quien puede demostrarle cada una de las cosas que desciende de algo, preparado, estudiado. En cuanto a hacerlo, es decir, en cuanto a hacer cumplir la ley, que dice, perseguidor de la iglesia. Recordemos que en ese entonces para ellos, tanto obviamente Jesucristo cuanto sus seguidores, lo único que eran fanáticos religiosos que estaban confundiendo al pueblo y eran dignos de ¿qué? De muerte. O no gritaban, crucifícalo al mismo Señor. Así que como celoso de la ley, ¿él qué cosa hacía? Perseguía a la iglesia. Y él estaba, antes de su transformación, por supuesto, orgulloso de eso. Él conseguía cartas de las máximas autoridades para ir de pueblo en pueblo y traer presos a aquellos que, según ese concepto errado, estaban en contra de la palabra de Dios. Mire esto, en cuanto a la justicia, es decir, si podríamos poner en práctica lo que la ley determinaba, él era ¿qué? Irreprensible. Nadie podía entonces encontrar en él algo de qué tacharle, algo de qué decir, en esto no cumpliste. Y por supuesto entendemos que nadie puede cumplir toda la ley, pero ante sus propios ojos, ante su propia mirada, él decía, yo soy ¿qué cosa? Irreprensible. No hay nada en que se ha encontrado que es culpable, que es tachable, que algo no hizo desde el punto de vista de lo que el judío entonces en ese momento pensaba que era lo correcto
lo bueno. Pero comparemos un poco hoy con nuestra forma de vivir, porque tal vez estamos encontrando todos los peros a Pablo y podríamos sacar una lista inmensa. Pero más allá de la parte histórica, no estaríamos viendo el fundamento de lo que la palabra nos enseña. ¿Cómo entonces hoy nosotros nos podríamos presentar? ¿Cuántas veces hoy podríamos decir entonces, vamos a comenzar? Yo vengo del linaje de Abolengo. Yo soy de los Álvarez, caciques de Cuenca, dueños de todo el austro. Verá, mi abuelo era manaba por el otro lado. Y es más, descendiente directo de Eloy Alfaro. Y por supuesto, yo tengo en mis venas, corre sangre de todo esto. ¿Cuántos en la realidad sí pretenden, o no, diríamos, presentarse hoy en día como verdaderos, que digamos, pura sangre, pura raza? Usted dice que no, pues déjeme decirle, hermano, que todavía sí hay eso, y bastante. Yo también valgo, yo también sí, ¿qué pasa? Si yo soy esto o soy aquello. Y verá que estamos comprendiendo cómo este hombre muestra su misma vida, pero cómo, cuando es justificado por el Señor, entiende el perdón de Dios, entiende que es un pecador, pero pese a eso Dios lo amó y lo trajo a sus caminos, su vida cambia. Por lo tanto, mi querido hermano, si un cristiano verdadero no se confronta con la luz del Evangelio, y esta luz no trae cambios en su vida, y este cambio no provoca nuevos frutos, debemos analizarlos, porque posiblemente no ha nacido esa persona de nuevo. Pero es que si asiste a la iglesia, 4 coritos se sabe, por lo menos ya sabe encontrar los libros, aunque sea viendo en el índice, pero ya encuentra. A lo mejor ahora, vean, antes llegaba tardísimo, ahora ya llega medio, no tan tarde, pero ya llega. Ahora, y a lo mejor comenzamos a justificarnos nosotros mismos, pero sabemos que en la realidad solo son justificaciones, como ya vimos hace 2 semanas, humanas. Pero no hay un verdadero cambio. Y nos presentamos todavía como abolengo, como buenos, como perfectos. Como qué cosa también decía, cuál es tu linaje, cuál es tu estirpe, cuál es tu familia. Pero también podríamos decir, ¿y cuáles son tus estudios? Hay gente que usted le salude y le dice, señor, un ratito, yo ingeniero. Y es que estudié, pues no me quiten tus estudios. Y de ahí vemos que ha sido en una universidad trucha, y que a lo mejor compró el título, pero le gusta que le digan doctor. ¿Doctor en qué? No sé, ¿y para qué? Y por favor, fundamentalmente a la juventud, no le estoy diciendo no estudie. El pastor dijo que para qué me llamen doctor, mejor que no me llamen. No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es cuántas veces postulamos esto como algo que importantísimo. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Él tenía para qué sacar, ¿qué cosa? Pecho de todo. ¿Cuántas veces nosotros, aún peor todavía, sin tener que sacar pecho, sacamos pecho de donde no hay? Creídos, orgullosos, pensando que obviamente lo merecemos todo y que el mundo entero se ha equivocado, menos nosotros. ¿Dónde estudiaste? Y por ahí hermanos, no, es que yo estudié en el Cardenales, pero no. Oh, perdón, sorry. Y yo sí estudié en el Cardenales, pero no. Estoy dando con ejemplo real. Está creído. No. Le estoy diciendo que en algunos casos lo ponemos como postura máxima. O sea, yo estoy en San Francisco. En la San Francisco y como allá. No, en San Francisco, a la vuelta, ahí donde vienen los jugos. Porque lastimosamente ese concepto lo tenemos mal ahí y pensamos pretender que es que yo. ¿Dónde trabajas? Es que yo trabajo en... Y a lo mejor por ahí hay alguien quien es
artesano y que muy posiblemente con sus manos hace mejores cosas que estar en una industria grande, pero como que minimizamos, como que pensamos que eso no es importante, como que solamente el nombre es el ¿qué? El rimbombante, y no vamos a la esencia de lo que Cristo hizo en nosotros y por nosotros. Amén. No nos salgamos del tema. El tema de hoy es ser dignos de Él. Y para en la realidad ser dignos de Él implica que debemos comprender que muchas cosas que para nosotros eran trascendentales, eran importantes, pues ahora, ¿qué dice? No tienen ese peso, no tienen ese poder de sacar pecho desde el punto de vista humano. Mire lo que dice entonces ahora el apóstol, después de haber sido transformado y de decir yo quiero ser digno de Cristo. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Y el apóstol enfatiza esto. Sí, esto era para mí importante. Yo quería ser fariseo, yo quería estar en los primeros asientos, yo quería ser tomado en cuenta en todo, yo quería. Hoy con las redes sociales, hoy con los likes, ¿cuánta gente solamente vive de esa manera? Tengo 1000 likes, ¿te das cuenta? No, con 1000 likes. ¿Vos cuántos tienes? 8. 2000 amigos. Oye, ¿y a cuántos conoces de los 2000? 8. Los mismos 8. Papá, mamá y hermanos. Pero vivimos en una sociedad que mucho depende cuánto los demás terminan opinando de mí. Por cierto, suscribirse a la página de la iglesia. Ahí mejor dará un like si quiere. Verá el culto, repetirase. Deje de ver tanto Netflix y por lo menos vea la página de la iglesia. Ahora, no vivimos por los likes de los que nos dan ahí. Si nos darían los likes de ahí, estamos fregados. Hermano querido, en el amor de Cristo, ¿qué es entonces ganancia para ti si dices que has sido transformado por el Evangelio? O en realidad no has sido transformado por el Evangelio. O en la realidad no has nacido de nuevo. O dicho de una manera clara y directa, no eres cristiano. Porque que asista alguien a la iglesia no quiere decir que sea cristiano. Amén. Es irónico, pero muchas veces uno puede decir, aun cuando esté en un ministerio, posiblemente no soy cristiano. Yendo más lejos, aun cuando presente la palabra del Señor, posiblemente no es cristiano. Porque se aprendió tal vez alguna cosa que exponer. A lo mejor tiene facilidad de palabra, pero no necesariamente es lo que Dios le ha mandado a hacer. Peor aún, si no ha nacido de nuevo. Amén. Comprendemos, entendemos. Entonces mi vida debe caminar conforme a eso. Yo no puedo seguir pretendiendo decir que soy cristiano si no soy digno de ese nombre. Y Cristo está diciendo, para que seas digno, entonces comprende, algunas cosas que para ti eran trascendentales, importantes, tienes que abandonarlas, tienes que dejarlas, tienes que cambiarlo, para ir por las verdaderamente importantes. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice el apóstol, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor a Cristo, por amor a Cristo. Y eso es lo que hay que entender. Hoy muy posiblemente vivimos entonces en una sociedad que no entiende que debo vivir por ese amor a Cristo, que Él primero lo tuvo hacia mí, y no simplemente pretender o seguir pretendiendo vivir en un mundo y de una forma que lo único que estoy demostrando es que no he nacido de nuevo, porque no veo las cosas verdaderamente importantes. Mire lo que dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. Y ciertamente, y es muy cierto, y es fiel, y es verdadero, que aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, si no giran cosas alrededor
de la excelencia y del conocimiento de Cristo, en la realidad son ¿qué? Son pérdida. Y no le estoy hablando aquí de hacernos fanáticos religiosos, de ninguna manera. Lo que nos está demostrando es qué es verdaderamente importante en tu vida. Si estas conllevan a la excelencia y al conocimiento de Cristo, entonces por ahí dale, en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo justo, en esto pensar. Pero si tu vida o si tu mente se está llenando de cosas que tú sabes que no alimentan ni la excelencia ni del conocimiento de Cristo, entonces ¿por qué das tantas vueltas todavía ahí? ¿No será tiempo ya de abandonarlas? ¿No será ya tiempo de dejarlas? ¿No será tiempo de comprender que el Señor viene pronto y lo que nos está dando es una oportunidad más todavía de valorar las cosas verdaderamente importantes? Pablo termina diciendo entonces, y ciertamente estimo todas, verá que no dice algunas, todas las cosas como pérdida. ¿Pero por qué? Porque él compara versus la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y aclara el por qué. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y una vez más, lo que está es valorando lo verdaderamente importante, lo verdaderamente trascendental. No con esto le está diciendo, deja tu trabajo, renuncia, no importa. No, de ninguna manera. Pero está diciendo que es verdaderamente importante en tu vida, que es trascendental en tu vida. Esto mismo de la pandemia yo creo que nos ha mostrado muchas cosas. Como yo le repito, en el amor de Cristo, por favor, sin querer, que digamos, que se me tome a mal las palabras ni retar a nadie en el sentido de lo que la palabra dice. Pero es interesante ver cómo algunos tienen tiempo en esta post-pandemia o en esta media pandemia, porque todavía no la hemos pasado, en esta media pandemia, que tienen tiempo para todo, porque hay que seguir trabajando, porque hay que seguir ganando dinero, porque hay que seguir vendiendo, porque hay que seguir comprando. Entonces se desenvuelven en todos esos medios, compran, venden, trabajan, visitan, familia, hasta esparcimiento, porque tienen que obviamente un tiempo distraerse. Pero cuando uno confronta con la palabra, cuando uno confronta con el evangelio, no tienen tiempo para la iglesia, no tienen tiempo para las cosas del Señor. Para todo lo demás hay tiempo. Y por supuesto, esto podríamos entender de alguien quien no es cristiano o que muy eventualmente viene a la iglesia. Es más, síguelo invitando, amén, para que esté afuera escuchando, nada mejor que esté adentro escuchando palabra, por supuesto. Pero aquel que dice que ha sido transformado, aquel que dice que cree en Jesucristo, aquel que dice que se ha arrepentido, pues entonces ¿cuál debe ser la prioridad? Cristo y el amor a Cristo. Amén. Amén. Más aún cuando el Espíritu Santo entonces nos enseña. Vamos al libro de Génesis. Yo le dije que eran dos historias, así que acompáñame al libro de Génesis. Capítulo 22, Génesis, capítulo 22. Y vamos a leer del 1 al 13. Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 13. Para comprender entonces, cuando yo escucho a Dios a través de su palabra, entonces estoy llamado a hacer su ¿qué? Su voluntad. Si yo hago su voluntad, entonces soy digno de Dios. Pero si solamente escucho y no la obedezco, ¿cómo puedo llamarme digno del Señor? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único
hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, y a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Muy posiblemente esta palabra usted ya la ha leído, usted ya la ha escuchado, usted ya ha reflexionado, pero yo lo que quiero que veamos en esta mañana es, una vez más, desde el concepto de decir: yo escucho su voz, yo soy cristiano, yo digo ser que he sido justificado pese a haber sido pecador todavía. Pese a todo eso, yo digo que tú eres mi Dios y yo quiero hacer ¿qué? Tu voluntad. Ahora, partamos de una cosa. Los que somos padres y madres aquí, definitivamente podríamos decirlo: hijo es lo más grande. Y yo pienso que a ninguno de los que estamos aquí hoy, por lo menos, Dios nos va a decir: dame tu hijo. Porque el contexto en el cual fue escrito es obviamente otra realidad. Pero en esencia lo que Dios está diciendo es: si tú dices que me sigues, si tú dices que me obedeces, si tú dices que soy tu Dios, entonces ¿estás dispuesto a hacer mi voluntad? ¿Estás dispuesto a las cosas que tenías como ganancia, dejarlas, abandonarlas? Porque comprendes y entiendes que lo único que están trayendo a tu vida son pérdida, y en la realidad vas ahora a hacerlas verdaderamente importantes. Y ya lo vimos en la historia de Pablo. Aún él llega a decir: todo esto es ¿qué? Basura. Ahora veamos en esta historia una vez más el concepto de lo que entendemos, de lo que queremos decir cuando yo digo: escucho tu voz y sé que tengo que obedecerla, aunque en ese momento no la entienda, aunque en ese momento no la comprenda, pero es tu palabra. El que roba, deje de robar. Es que no entiendo, Señor, ¿de qué vivo? ¿De qué como? Es que estoy en una relación no tan lícita, no tan buena.
No unáis yugo desigual. No, es que eso pega, es que eso impacta. No le demos más vueltas. Es lo que la palabra de Dios dice. Es que estoy con dos y las amo a las dos. Es más, Señor, tengo un corazón tan grande que amo a dos. La palabra de Dios dice claramente: los adúlteros no entrarán. Pero es que no sé qué pase, Señor. Entendemos cómo lastimosamente muchas veces justificamos, y claro, pongo ejemplos tan extremistas como estos que a la luz de todos entenderían que sí, pero también hay otras, también hay esas pequeñas cosas que sabemos que tampoco son correctas. Tal vez no sea adulterio, pero el pecado es ¿qué? Pecado, y eso es lo que hay que entender, que muchas veces nosotros terminamos subclasificando los pecados. Oh, la barbarie que acaba de pasar en las cárceles del Ecuador, eso sí es barbarie. Dios líbrame de eso. Pero muy posiblemente a mi hermano le trato de una manera tal que, aunque a lo mejor no le doy el trato que le dieron a estos en las cárceles, pero si fuera por mí, mucha, es que me tienes tan cansado. No exagere, pastor. A matar no llegaría, 3 patadas bien puestas le daría, pero matar no le mataría. Pero el concepto, entendemos, hermano, pero la situación, ¿qué es lo que sucede aquí? Primera cosa, dice: aconteció después de esto que probó Dios a Abraham. Cuando estamos hablando de pruebas, es algo, ¿qué cosa? Práctico, hermano. Y lo que aquí quiero yo resaltar, más allá de que muy posiblemente usted ya ha estudiado esta porción bíblica y ya la ha escuchado algunas veces, lo que quiero es tomar detalles que nos muestran entonces en la realidad práctica que implica seguir a Dios. Y la primera cosa es que dice: y probó Dios a Abraham. Hermano querido, en nuestro diario vivir, si decimos que somos cristianos, déjeme decirle que muy posiblemente, por no decirle con 100% de seguridad, usted va a ser ¿qué cosa? Probado, para saber si es o no es cristiano. Sacan un chiste de ahí, de esos colorados de triple intención, y obviamente depende de dónde estén. Si es en la iglesia, Señor amado, reprendo que se te haga la boca chicharrón. Pero si a lo mejor estoy ahí, no, en la universidad, en el trabajo y todo el día, y se lanza alguna vez, qué buen chiste, ¿no? Pero qué buen chiste. ¿Me entiende lo que le digo? Usted va a hacer ¿qué cosa? Probado para saber si en la realidad su postura con respecto a Cristo es o no es ¿qué cosa? Verdadera. Y vuelvo a insistir, muy posiblemente aquí ninguno de los padres tengamos que llegar a este extremo. Y mejor, Dios nos libre de eso. Pero hay pequeñas cosas que sí vamos a ser probados. Y aún en esas pequeñas, la pregunta es: ¿vamos a ser fieles? La palabra del Señor dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Seremos fieles en esas pocas cosas? Alguien me decía recién: pastor, es que en algunas cosas son posturas y posturas religiosas. Si alguien cree de esa manera, pastor, déjele, ella es la persona que cree así. Y yo le decía: pero por supuesto, aquí no podemos cambiar la mente de nadie, pero desde el púlpito no podemos tampoco tapar esas cosas, y hay que exponerlas. Y el que lastimosamente no lo tome a bien, que Dios tenga misericordia, porque no estamos queriendo a nadie ni insultar ni hacer de menos. Pero sí es necesario que la exposición de la palabra sea clara y verdadera. En la antigüedad, ¿quién eran los profetas bien vistos? Los que andaban y le decían al rey: tranquilo rey, no pasa nada, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, si vas a la guerra vas a ganarla, tranquilo. Y cuando llevaba un profeta de Dios, le decía: no, a ver, partamos desde el principio. Estás mal en esto, en esto, en esto. Estás pecando en esto, en esto, en esto. Y si vas a la guerra vas a ser destruido por esto, por esto y por esto. Ah, y por cierto, ya mismo te mueres. Uy,
¿cómo me dices esto? Nunca me traes buenas palabras, nunca me traes nada lindo, agradable, correcto. Hermanos, que aquí no estamos para decir cosas lindas, agradables y correctas desde el concepto de lo que el mundo quiere escuchar. Aquí estamos para decir lo que confronta la palabra de Dios. Amén. Y el pecado es pecado y hay que decirlo. Y tú vas a ser probado para saber si tu posición verdadera, teológica, muy teórica, en la parte práctica es real y vivencial. Para ir terminando, vamos a resaltar palabras muy propias de esta historia que se narra aquí. Primera, ¿qué le dice? Probó Dios a Abraham. Comienza entonces la misma palabra mostrándonos que esto se trataba de ¿qué? De una prueba. Toma a tu hijo, al que tú amas, llévalo y ofrécelo. Ya le dice. Abraham se levanta de mañana y ahora, palabra directa de Dios. Oremos, hermanos, a ver si Dios cambia de parecer. Oremos para saber si Dios me reconfirma, o sea, si Dios me dice 70 veces 7 esa palabra, ahí sí, no hay duda. Pero a lo mejor la Biblia se ha equivocado. Hoy muy de moda, ¿no? Los libro histórico, libro viejo, libro con errores. Por último, postura filosófica humana mala. ¿Quién escribió la Biblia? Hombres. ¿Los hombres se equivocan o no se equivocan? Se equivocan. Entonces, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. ¿Correcto? Y todos, sí, correcto. ¡No! Porque en la palabra de Dios no hay errores. La palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, corregir, instruir y todo lo que usted ya sabe. Pero entonces no podríamos comenzar ¿a qué? A dudar de la palabra. Muéstrame, Señor, de nuevo. Es que llévame a otro versículo, Dios. Es que muéstrame de esta manera. No, la palabra es clara. Y lo que está mal, está mal. No le demos vueltas. Abraham no es que se levantó de mañana muy temprano a decirle: Señor, cambia de parecer, Dios, tu palabra es fuerte. Él se levanta, prepara a su hijo, prepara la leña, prepara el holocausto, prepara todo y se va. Es interesante cuando en el versículo 7 dice entonces: habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, obviamente aquí está el fuego, aquí está la leña, y él pregunta: ¿y dónde está obviamente el holocausto? Y mire, el cordero para el holocausto. ¿Qué le dice el versículo 8? El Señor proveerá. Tranquilo, yo no sé lo que va a hacer, yo no sé lo que va a suceder, yo no tengo las respuestas para todo, pero lo que sí sé es que en la palabra de Dios, Dios no se equivoca, y en su soberanía perfecta y plena, Él tiene la respuesta para todo. Yo no la tengo. Y hay veces que filosofamos hoy en día. Hoy de moda cantidad de cosas. Un hermano hoy prende la radio aún cristiana y encuentra cantidad de propuestas y gente y doctores y magísteres y todo que hablan de una cantidad de cosas y proponen una y otra y otra. Y uno dice: con tanta propuesta, ¿por qué el mundo no cambia? Con tanta propuesta, con tanto nuevo proyecto, con tanta nueva estrategia, con tanta nueva cosa, ¿por qué no cambia? Porque todas son teoría. Porque ninguna lleva al verdadero enfoque. ¿Y cuál es el verdadero enfoque? Su palabra. Su palabra. Su palabra. Si escuchas su palabra y la obedeces, entonces todo te saldrá bien. Aunque en el momento no lo entiendas y no lo comprendas, Dios en su soberanía hace todo perfecto. Podemos entonces ver que Dios comienza probando. Podemos ver cómo Abraham se dispone a cumplir la voluntad de Dios. No llega ahí a justificar nada. Vemos cuando el hijo ya se da cuenta y pregunta y cuestiona: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Abraham solamente dice: Dios proveerá. Tiene plena convicción de ello.
Por supuesto, cuando ya llegan al lugar, cuando ya toma su cuchillo, cuando está listo para naturalmente ofrecerlo, Dios habla y dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ¿qué? Porque ya conozco que temes a Dios. Es interesante la respuesta. La respuesta al estar diciendo: tú has obedecido mi palabra, porque has demostrado que ¿qué? Que temes a Dios. ¿Cómo? Cumpliéndola. Amén. ¿Cómo demuestra que temes a Dios? Porque cuando escuchas la palabra, ¿la qué? La obedeces. ¿Cómo hoy podemos decir que tememos a Dios? O dicho de otra manera en el tema que estamos tratando, ¿cómo podemos decir que somos dignos de Jesucristo? ¿Sí qué cosa? No, queremos obedecer su palabra. Hermano, por una parte hemos visto al apóstol Pablo dejando todo por basura, aunque humanamente él tenía de qué creerse, de qué sacar pecho. Por otra parte vemos a Abraham desde el concepto de ¿qué? De obedecer la palabra de Dios, sin cuestionar, pero teniendo la esperanza que Dios va a tener la ¿qué? La respuesta, la solución. Así que en el amor de Cristo, si quieres caminar de manera digna, pues es hora, es tiempo, no solamente de escuchar su palabra, sino de ¿qué? De obedecer su palabra, de tal manera que entonces puedas decir que eres digno de la misma. Para culminar, yo te invito a que regresemos ahora sí al libro de Mateo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y ahora sí vamos a leer el 37. Miren lo que dice el mismo Señor Jesucristo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y ahora sí seguimos: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por favor, que quede claro, no está diciendo que no ames a padre y madre. Si el mismo mandamiento que ya hemos visto dice: honra a tu padre y a tu madre. Obviamente no está diciendo que no amemos a nuestro hijo. Si claramente él mismo dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no lo hará nuestro Padre Celestial? Es obvio que no está hablando del amor en el sentido de que dejes de amarlos. Está hablando en el sentido de importancia desde el concepto de prioridad. ¿Qué es más importante? ¿Cuántos padres y madres aún pueden en ese sentido? Ay, no, es que no puedo corregirlo, es que no puedo castigarlo, es que no puedo obviamente hacer nada. Y después, lastimosamente, lo único que traen es que dolor a su corazón, porque la palabra de Dios claramente le especifica. Pero aquí no está hablando ni aún de eso. Aquí lo que está hablando es de ¿qué? Prioridades. En la realidad, Dios es más importante que todo eso. Eso es lo que está diciendo. Porque si no has comprendido eso, entonces dice el mismo Cristo, que dice: no es digno de mí. Dios nos ha dado todo. ¿Quién ha dado tus hijos? Dios. Uno podría pensar: no, es que la familia. No, Dios te los ha dado. Herencia de Jehová, regalo de Dios son. Entonces, ¿cómo podríamos pretender entender, o cómo podríamos nosotros algunas veces argumentar que en la plena voluntad y soberanía de Dios, Dios quiere causarnos algún mal, o a nuestros ¿qué? A nuestros hijos? Todo lo contrario. Es que Dios con su palabra lo que está es guardándonos, liberándonos
de los problemas y las maldades, que si en ese instante no las comprendemos y no las obedecemos, después van a venir sobre nosotros. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia. Por lo tanto, caminemos de una manera digna si decimos ser cristianos. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar en primer lugar para terminar este estudio, escudriñar la palabra del Señor. Dios amado, tu palabra es clara. Lo que nos muestras aquí es cuáles son las prioridades de nuestra vida si decimos, Señor, ser tus hijos. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo verdaderamente trascendental? ¿Qué es lo eterno? ¿Cómo podríamos entonces descuidar una salvación tan grande que habla de la eternidad por los siglos de los siglos por solamente un momento o un tiempo limitado y corto, o de placer, o de alguna cosa que en ese momento aparentemente me trae contentamiento? El ejemplo de Abraham: oyó tu palabra y obedeció, aún diciéndole a los que le rodeaban: vamos solo con el muchacho, ya regresamos. Él no dijo regresaré solo, él tenía la esperanza, no comprendía, pero sabía que en la voluntad de Dios todo iba a salir bien. Cuando entonces Isaac le pregunta: ¿y dónde está el cordero? Está todo, pero no lo veo. El Señor proveerá. Comprendiendo Abraham que en la voluntad plena y perfecta de Dios, aunque ese rato no vea la solución, tú tienes la solución. Vemos a Pablo que dice: si vamos a algo que alguien tendría que gloriarse o que creerse, pues entonces yo sería ese hombre. Pero todo lo tengo por basura, por entender el conocimiento verdadero, real de estar con el Señor. Padre, en el nombre de Cristo, esta pandemia también nos ha mostrado cuán frágiles somos, que la prioridad que antes era el trabajo pasó por teletrabajo, el estudio pasó por computadora, el abrazo, el beso, el cariño pasó a tal vez chocar con los codos, chocar con los brazos. ¿Cuántas cosas pensábamos que eran trascendentales, importantes? Todas pasaron a segundo plano. Entonces, ¿qué nos queda? Solamente tú, Señor. Solamente tú, Señor. Solamente tú, Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.